La Organización Mundial de la Salud ha dispuesto cada 10 de septiembre el día para la prevención del suicidio, por eso hemos venido acá hasta el hospital. Vamos a hablar con el doctor en psiquiatría Damián Fernández y también con el psicólogo Guillermo Murphy. Ellos nos van a dar, bueno, algunas enseñanzas, nos van a dejar algunos conceptos para que tengamos en cuenta, sobre todo, Damián, bueno, buen día y gracias por atendernos, teniendo en cuenta, ¿no?, el lema que se ha puesto para este 2022. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, un poquito en relación, se conmemora, bueno, el día del suicidio el 10 de septiembre. El lema que es, en este caso, es crea esperanza a través de la acción. Quería leerlo para que estuviera bien dicho. Y tiene que ver mucho con integrar, educar, no solamente a los profesionales de la salud, sino que la acción sea a través del gobierno, sea de los políticos, sea de la familia, sea de amigos, sea de grupos también que hay de contención, que hay de apoyos, por ejemplo, para personas con hijos fallecidos hay terapias de grupo también. Entonces eso es súper importante y sobre todo hacer mucho hincapié en la familia, porque muchas veces uno no sabe un amigo cómo manejarse, cuando lo notan un poco raro una persona, a un amigo, tendencia a aislarse, muchas veces emitimos juicios y demás cosas porque se aíslan y demás, y no sabemos realmente lo que está pasando a esa persona. Entonces, es súper importante hablar de este tema en relación a evitar, a la prevención, ¿no es cierto? No solo el suicidio en sí, sino en la prevención, que la mayoría de los actos suicidas son impulsivos, digamos, ¿no es cierto? Saber de que es un acto que es irreversible, ¿no es cierto? Que si lo pensamos 2 segundos, digamos, perdemos el contacto para siempre con nuestros vínculos, que en realidad la persona que se intenta quitar la vida no es que sea un valiente ni sea un cobarde, es una persona que está padeciendo, está sufriendo. En este caso, el sufrimiento es mental. Entonces, hacer un sufrimiento mental y lidiar con mi cabeza, eso me genera más confusión a la que por ahí uno tiene, ¿no es cierto? Y al no hablarlo, porque nos ponemos cada vez más rígidos, ¿no es cierto? Cada que estamos mal, la tendencia de todos nosotros es a bloquearnos y a aislarnos, ¿no es cierto? Entonces, al no hablarlo, nos ensimismamos más todavía y eso conlleva a poder consumar algo que, como dije recién, son actos muchas veces impulsivos. Yo siempre hago hincapié también, muchos en los adolescentes. Es una arista que esto de la prevención, la educación, ¿no? Hay que empezar a hablar, me parece, dentro de las escuelas, dentro de los lugares que crea correspondiente, a fin de que los adolescentes encuentren el sentido de quiénes realmente son ellos, ¿no es cierto? Porque la tasa de suicidio en los adolescentes ha aumentado muchísimo, que va asociado también muchas veces a consumo de sustancias, ¿no es cierto? Y toda persona que está por ahí sufriendo alguna depresión o algún problema psicológico puede tener tendencia al suicidio, porque a veces es muy difícil desde afuera decir, bueno, a ver, queremos ayudar, pero ¿cómo lo hacemos? A veces uno dice, bueno, no me meto, si me meto, con este lema me parece involucrarse, ¿no? Claro, la pregunta está buena. El tema es cómo me involucro. Porque yo veo mal a alguien, entonces yo como no conozco, por ahí intervenimos o sugerimos, eh, o caóticamente, se arma un caos en la familia porque tomó pastillas uno y genera más estrés para el paciente. Acá no funciona ni caóticamente ni dramáticamente, ni tampoco hacer ojo ciego. Dejarlo solo, no, está irritable, está mal, no se lo banca a nadie. Bueno, también en eso hay que escuchar. Yo creo que es súper importante poder escuchar a un amigo, poder escuchar a un vecino, poder escuchar a alguien. ¿Cuántas personas tenemos por ahí en el vecindario que está mucho peor que nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Que se le ha morido el esposo a un viejito o a una viejita y necesita compañía y necesita por ahí, solo ir a verlo un momento al día, por ahí los pone contentos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí intentar generar, reforzar eso. Y también es otro tema los adultos mayores, ¿no es cierto? Tanto el grupo etario, los más chicos como los adultos mayores,
son personas que realmente necesitan una contención súper emocional. Exactamente. Doctor Murphy, y desde la psicología tenemos así indicios, o ustedes se rigen por algunos indicios de la persona, decir, bueno, a ver, acá hay que tener cuidado. Sí, bueno, la verdad es que tener cuidado, la verdad que tenemos que tener cuidado en todos los casos, ¿sí? Porque a veces hay que hacer la diferencia un poco entre lo que los psicoanalistas llamamos el pasaje al acto o el acting out, ¿no? Como dos cuestiones distintas que son las dos graves, ¿sí? Podemos decir, bueno, aquellos intentos de autoeliminación que no llegan a concretarse también son muy graves porque pueden traerle muchos problemas al paciente y a la familia. Y aquel acto, digamos, ese pasaje al acto, ese acto logrado del suicidio, digamos, se da, ¿no? Cuando el paciente ya no tiene ningún lazo que lo une, digamos, a la realidad, y esto es lo que decía el doctor Damián Fernández, Bianchi, es el tema de poder generar lazos, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿no? Poder generar lazos que permitan sostener al paciente, digamos, en su mundo, en su vida, y en esto nosotros invitamos a consultar, porque quizás muchas veces la consulta a un profesional es el último, ¿sí? Es la última esperanza, para nombrar un poco la palabra, ¿no? del lema que el paciente tiene, y bueno, tenemos que valorar eso, y tenemos que también incentivar a las familias a que lleven a los pacientes también a poder hablar. La palabra es un lazo también, y bueno, es muy importante. También con los adolescentes, esto se da mucho porque, bueno, en la instancia en la que se encuentran los adolescentes, toman distancia generalmente de las referencias que han tenido durante toda su vida, y muchas veces se quedan solos ahí también. Así que bueno, nosotros incentivamos a que consulten, a que confíen en los profesionales también, y a que encuentren ese espacio de escucha que los pueda anudar y evitar cualquier, digamos, de estas cuestiones, tanto pasajes al acto o acting out, que también son intentos. Hay épocas del año, un poco lo que hablábamos recién, o momentos del día, se habla mucho por ahí del atardecer, o uno, recién hablábamos de la primavera, que por ahí uno dice, no, es más lindo, dan más ganas de hacer cosas. ¿Hay momentos o estaciones que influyen más? Sí. Ahí nos va por ahí un poco más. Sí, hay momentos, estaciones del año, depende mucho también de la patología que tenga el paciente, pero en líneas generales todos tenemos un ciclo circadiano, todos somos parte de un planeta, digamos, que no somos ajenos a eso, en el sentido de que en la noche todos tenemos que descansar, digamos, no somos superhéroes, somos seres humanos, digamos, y tampoco somos ajenos al clima. Entonces eso es importante. Generalmente los periodos de invierno, igual que en los países nórdicos donde no hay casi sol, la tasa de suicidio es muy alta, digamos, porque tiene que ver el sol, ¿no es cierto? Entonces es muy probable que las depresiones sean frecuentes en invierno, pero esto es en líneas generales, ¿no es cierto? Porque atrás de todo esto, la frecuencia, hay un contexto sociocultural de la persona en particular. Pero el invierno es la tendencia. Ayer lo hablábamos con mis colegas, ahora nos estamos levantando de día. Claro. Es distinto, ¿no? Levantarse para todos nosotros, para algunos más, para otros menos, ¿no es cierto? Pero para todos, no somos ajenos a eso. ¿Sí? Que sí, que tiene que ver con las estaciones del año, tiene que ver con eso, puede ir variando en mayor o menor medida, pero sí tiene que ver. Lo importante es hablar, ¿no? Hablar, lo decían, en los grupos de adolescentes, en las escuelas, no llegar tarde un poco a la consulta al profesional. Sí, claro, necesitamos que, digamos, que puedan acudir lo antes posible. Esto, como en todos, digamos, esto funciona de esa forma, ¿no? Mientras antes mejor, digamos, hay que lograr poder hablar de esto, ¿no? Encontrar, digamos, también es cierto que muchas personas, claro, toman esto como de intentar quitarse la vida, de dejar de existir, como una solución, ¿no? A sus problemas. Cuando muchas veces no saben bien cuál es el problema, creen que su problema es querer quitarse la vida, pero en realidad eso viene al lugar de una solución fallida siempre, porque
siempre termina siendo un problema, digamos, para el paciente y para la familia. Entonces lo importante es empezar a ver cuál es el problema, ¿no?, que está pasando y atravesando ese paciente, para poder advenir a otra solución, ¿sí?, posible, que se pueda construir en un espacio terapéutico, acompañado de una medicación, muchas veces, que es muy necesaria también. Así que, bueno, eso sería, digamos, lo más... No, creo que para agregar un poco es importante, me parece, no minimizar, tanto para la familia, ¿no?, como para los pacientes. Hay que acordarse que estamos en un contexto de un paciente de adolescentes también, donde los pacientes es muy difícil ese grupo etario, hay crisis existenciales muy grandes, donde están descubriendo, probando y un montón de cosas. Y no minimizar por parte de los padres tampoco, porque los padres, al desconocer también la salud mental, minimizan: tenés que salir a correr, tenés que ir a arte, tenés que ir a tal... Sí, son herramientas, digamos, pero primero escuchar, no minimizarlo, porque capaz que esa persona que le estamos dando consejos a tu hijo, la verdad que tu hijo quiere quitarse la vida y no sabe cómo decírselo. Yo siempre hago hincapié también en los familiares, cuando vean mal un hijo, cuando lo vean que no está haciendo las cosas bien, en el sentido de cuidarse, de respetarse, ¿no es cierto? Pidan ayuda, asesórense, porque los padres tampoco tienen por qué saberlo. Entonces, por ahí, saber de que cuentan con los centros de salud, de referencia, que cuentan con el hospital, cuentan con esa ayuda para darse la oportunidad. Yo siempre le digo a los pacientes, antes de quitarse la vida y demás, por lo menos dense la oportunidad de pedir ayuda, de probar de sentirse mejor. Muchos no llegan a conocerlo. Doctor, y de la pandemia que hizo tantos estragos, ¿no?, justamente en este grupo etario que hablábamos de adolescentes, bueno, y demás, ¿han cambiado por ahí las consultas, digamos, los problemas de las consultas? Es decir, yo me siento mal ¿han cambiado? ¿Ustedes ven que se mantiene a pesar de eso? Yo personalmente creo que no, en ese sentido no se ha alterado, no ha perjudicado. Sí, lógicamente se interrumpen ciclos vitales de vida en cualquier grupo etario que nos tocó. Hay grupos que les afecta más y grupos que les afecta menos, porque estuvimos 2 años prácticamente parados, ¿no es cierto? Entonces, psicológicamente, más la soledad también, que hay gente que no está acostumbrada a vivir en soledad, ¿no? Y de repente se vio 2 años, 1 año y pico encerrado. Entonces, sí afecta. Yo creo que lo que más afectó a la pandemia fue durante el momento, el miedo, el susto, el post-COVID también, secuelas y demás. Creo que los niños y los adolescentes lo bueno que tienen es que es mucho más fácil para ellos aprender un idioma, reorganizarse. A nosotros nos cuesta más, a un duelo a nosotros nos cuesta más que un niño de 1 año, 2 años. Mientras más grandes somos, más sensibles nos ponemos también y más nos cuestan las cosas. Por eso creo que, bueno, que los niños ha generado un imprinting en ese sentido también, y donde más afectó fue esto a la anarquía de horarios, digamos, que no tenían horario los chicos. Pero un grupo que fue también muy afectado fueron los adultos mayores, digamos, que son personas que físicamente tampoco pueden muchas veces, entonces tiene la limitación física, más las jubilaciones de hoy en día, más que no puedes salir de tu casa, y bueno, la tendencia a la depresión me parece que tiene todos los puntos. Por ahí, bueno, resaltar, ¿no?, que hay un equipo acá de excelentes profesionales, que hay un área muy linda y nueva también en el hospital para brindar ayuda y, bueno, y que la gente se acerque, ¿no? Sí, por favor, pedimos que se acerquen, que bueno, que confíen en y en otros espacios también que hay, pero sí, acá tenemos profesionales de los cuales cualquier ciudadano puede beneficiarse de un tratamiento y bueno, y evitar digamos, los estragos que causan los actos suicidas y todo lo que estamos viviendo. ¿Hay algún número de referencia que nos puedan dejar? Número de referencia, mira, tenemos un mail de referencia y teníamos en la pandemia un número de referencia. La verdad que eso lo maneja una colega de nosotros, que no te lo sabría decir ahora, pero hay un mail de referencia. Ahora te lo podemos dar enseguida y lo ponen. Hay un mail. No, creo que lo sé, pero no lo voy a decir porque no lo... Y si no, acercarse acá al lado de la guardia. Eso te iba a decir, te iba a comentar. El otro día vi una paciente que venía muy mal también, muy mal, aguantando mucho tiempo su malestar. Y bueno,
y se la atendió. Lógicamente la demanda es muy grande en el hospital, porque es muy grande la demanda, pero en casos extremos, demás, cuentan con nosotros. Hoy en la Argentina, si algo que todavía funciona un poco es esto, ¿no es cierto? La salud pública, y no deja de ser la salud mental algo importante increciendo dentro de este ámbito de la salud intrahospitalaria general, digamos. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.